Bienvenidos, visionarios y visionarias, soy Julio Barbosa y esto es Visión de Pez. Y hoy arrancamos a full con este especial donde les hablaré sobre Charly García, la trilogía dorada. Tal cual, locutor. Esta trilogía abarca los 3 discos que definieron su etapa más importante y que marcó un antes y después en el rock de Argentina. Si bien esta trilogía no fue pensada como tal, abarcó una temática y una brillantez de composición y realización tan genuina como inigualable, cuyo legado sigue al día de hoy. Si bien su primer disco solista fue Música del Alma, disco grabado en vivo junto a varios artistas en el Festival del Amor de 1977, contiene sus joyitas, pero no es una obra en estudio hecha y concreta. Más allá del gran recital y de los artistas invitados, usualmente la prensa y cierta parte del público lo dejan fuera del canon de su discografía. Por lo tanto, el canon arranca con Yendo de la cama al living, 1982. Aquí es donde vemos el gran comienzo solista de Charly. Serú Girán se había separado y Charly tenía energía de sobra para seguir componiendo y produciendo. También en esos años produjo a Los Abuelos de la Nada, a Los Tweets, a Suéter, hizo la banda sonora de Pubis Angelical de Raúl de la Torre. Pará un poco, Charly. La primera edición fue un disco doble que incluía tanto Yendo y la banda sonora Pubis Angelical. El álbum fue grabado en agosto de 1982 en los famosos estudios Ion y también en los estudios Panda. Se destaca la producción de Amilcar Gilabert, donde tuvo gran protagonismo el énfasis del tratamiento de su voz y las ecualizaciones de sonido. Las letras del disco tocan temas tan universales como el miedo, la libertad y la locura. En 1982, la Argentina estaba en un proceso de cambio político más que complicado. Después de la Guerra de las Malvinas en junio, estalló el caos social y el nefasto gobierno militar perdió parte de su poder. Musicalmente, Charly se nutrió de lo que venía escuchando en esos tiempos, la transición del rock pop progresivo, de Genesis, de Duke y Abacab, sumado al debut solista de Phil Collins. Acá se nota mucho en las cajas de ritmos, como lo usó en ciertas melodías. El sonido de amplitud sonora de la voz y tratamiento de teclados de los primeros discos de Prince, de Todd Rundgren y Steely Dan están presentes. Esto, sumado a él mismo como autoinfluencia, nutrieron a un disco insuperable. Por el momento. Exacto, locutor, por el momento. Como el primer disco de Paul McCartney o el Tubular Bells de Mike Oldfield, Charly tocó todos los instrumentos y voces, sobregrabando las pistas, salvo en otros temas donde la batería estuvo a cargo de Willy Iturri. El disco contó con grandes invitados como Nito Mestre en Superhéroes, en Canción de 2x3 junto a Luis Alberto Spinetta, en el solo de guitarra synth, el Gran Flaco también aparece nuevamente y con Pedro Aznar en Peluca Telefónica. En el disco venían canciones que reflejaron el sentimiento popular que estaba en la mente de la mayoría de los argentinos, como por ejemplo No bombardeen Buenos Aires, que reflejaba la paranoia en momentos de la Guerra de Malvinas y el miedo de que tiraran bombas más allá de las islas. Inconsciente colectivo trata sobre esos pensamientos, culturas que todos llevamos en común. En el libro del interior del disco se encuentra la siguiente cita. Si grita pidiendo verdad en lugar de auxilio, si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer, si se pone de pie para señalar algo que está mal, pero no pide sangre para remediarlo, entonces es rock and roll. Gran frase de Pete Townshend, guitarrista y líder de The Who. Así concluye este discazo que, pese a su gran impacto musicalmente, aún estaba ligado a sonoridades y arreglos y estilos de Serú Girán. No está mal, pero faltaba un paso más. El disco fue presentado en Ferro, con un gran despliegue. Arrancó en un Cadillac rosa, aparecieron invitados como Pedro Aznar, Nito Mestre. La banda que lo acompañó fue la de Los Abuelos de la Nada. Y en la canción No bombardeen Buenos Aires apareció un misil destruyendo el escenario diseñado por Renata Sturheim. Impresionante. La cosa cambia y mucho con Y me pongo de pie.
Clics Modernos, 1983. Charlie destruye la estética anterior y reconstruye una nueva. Cambia, se moderniza y lo mejor de todo, le sale genial. El disco fue grabado y mezclado en Nueva York. Él quedó fascinado por toda la movida artística y cultural que se estaba gestando, tanto en el mainstream como en lo underground. Charlie conoció a Joe Blaney, conocido productor de The Clash, Los Ramones y Prince. García compró instrumentos, se instaló en el estudio de 16 canales en el Village. En varias canciones colaboró Pedro Aznar. El disco fue precursor del sonido electrónico en el rock en Argentina. Además, ofreció una propuesta musical diferente y transgresora, ya que rompía con los esquemas tradicionales de los discos de rock. Y eso le costó la crítica de cierto sector del público como la prensa, que no aceptó de entrada el cambio. Es un disco redondo con canciones antológicas como Nos siguen pegando abajo, donde usó la batería electrónica TR-808, toda una declaración de intenciones desde el vamos. La percusión electrónica se conjuga con arreglos que parecen de música clásica y no desentona nada. Todo está perfectamente balanceado, además de una melodía pegadiza. No me dejan salir es un tema que tiene un sample de James Brown. Dato curioso, hay una adaptación de este tema que se usó en la intro del programa cómico Hiperhumor. En la canción No soy un extraño se entremezcla la instrumentación electrónica con cadencias Beatles y una tonalidad rockera y futurista. Los dinosaurios, referida a los desaparecidos de la última dictadura argentina, es un tema que ya se había estrenado en el recital de Ferro del 82, pero en este disco cobra una dimensión, digamos, en HD. El tema 201 Tranzas también está ligado a ese concierto, pero por la indignación de muchos rockeros de que Charly García usó como sponsor a Fiorucci. Se cansó de hacer canciones de protesta, como si tuviese que rendirles cuenta al público. En Nuevos Trapos, Charly convocó a Larry Carlton, ex Johnny Mitchell y Steely Dan, y la letra es brutal. Nos pone una radiografía a esos sentimientos que tenemos de volver a la primera vez, cómo buscamos a esa primera fascinación y no nos animamos a los cambios auténticos. Bancate ese defecto retrata la autoaceptación de los defectos y usarlos como armas a favor, reforzar la autoestima y no dejar de operarnos. Escuchen el bajo de Pedro Aznar en este tema, es una masa. Plateado sobre Plateado es una gran canción sobre la gente que se va a vivir a otro país, pero las huellas quedan, aunque sea en una fracción mínima de segundo. Ojos de Videotape es un tema que habla sobre el estancamiento visual que les damos a la tecnología y no vemos el mundo que nos rodea, algo muy aplicable a estos tiempos que estamos atados a nuestros celulares. La portada, Charly la hizo con Huberto Sagramoso. El título inicial iba a ser Nuevos Trapos, pero en una calle Charly vio a una figura similar a la que pintaban sobre los desaparecidos, pero en negro, y decía Modern Clics, una banda de New Wave neoyorquina. Eso le dio la impronta necesaria para el espíritu del disco en la portada. Es un disco que sigue sonando actual, con una poesía que parece escrita mañana y una ingeniería de sonido que es digno de enseñar en escuelas. Clics Moderno fue presentado en diciembre en el Estadio Luna Park, acompañado por Pablo Bullot en guitarra, Alfredo Tot en bajo, Willy Turri en batería, Pablo Palacios en saxo, Daniel Melingo en saxo, Fabiana Cantilo en coros y Fito Páez en teclados. En parte, esta sería la banda que lo acompañaría en el siguiente disco. Dato curioso, antes del tercer disco, Charly editó Terapia Intensiva, un EP para una obra teatral del comediante Antonio Gasalla, donde se destacaba Chicas Muertas, que sería una especie de antesala sonora de lo que se vendría después. Y la trilogía cierra con el gran disco. Piano Bar, 1984. Fue grabado en su totalidad en Buenos Aires y mezclado en el Electric Lady Studios, en la ciudad de Nueva York. Es, sin lugar a dudas, el trabajo más rockero, rabioso, crudo, despojado y potente de toda la discografía de Charly. Es el más sacado y a la vez el más preciso y ajustado como un reloj suizo. Sí, suena contradictorio, pero escuchen el disco y compruébelo ustedes mismos.
Ya hay cierto hincapié al histrionismo que más lo va a caracterizar en el futuro y cómo los excesos de a poco iban formando parte de su ser y se plasmaban en su obra. Aunque al productor Joe Blaney no le gustó el sonido de la voz, es innegable que le dio ese tono rockero que le hacía falta a la grabación. El disco fue grabado en los estudios Eon en directo, con un mínimo uso de sobregrabaciones. La intención de Charlie era grabar en video la banda ajustada y con las primeras tomas. Se inspiró en las sesiones de los Beatles de Get Back, donde filmaban los ensayos y luego la presentación en vivo. Para las sesiones de piano bar, Charlie armó la banda con Pablo Guyot en guitarra, Alfredo Toth en bajo, Willy Turri en batería de la banda Hit, cuyo primer álbum fue producido por Charlie, y Fito Páez en los teclados. Como invitado aparecieron Daniel Melingo en saxo y Fabiana Cantilo en coros. El disco arranca a todo motor con Demoliendo Hoteles. Charlie recordó en una entrevista que el ritmo es una variable de Abacab de Genesis y lo pueden comparar ustedes mismos acelerando el track en YouTube. Sigue jugando con la polirritmia y los compases intermezclados en los acordes y melodías como en Promesas sobre el bidet y ese trip en el bocho, como si Charlie fuese nuestro terapeuta analizando el trauma del argentino medio. Y es que tanto este disco como en los dos anteriores, Charlie para muchos representó esa antena, ese artista que percibe la realidad y sus efectos en las personas y nos los transmite por medio de la música y la poesía. Y quizás sea por eso que hoy en día sigue sonando como mañana, porque nunca caduca, nunca se vence, ni se desgasta, ni cae víctima de los años en que se grabó. Trasciende los tiempos. Por eso nos inyecta energía en Cerca de la Revolución, con ese casi homenaje a Jack in Blue, los raros peinados nuevos que puede ajustarse a cualquier década. No te animás a despegar es una tremenda crónica sobre lo difícil que es superarse, buscar algo nuevo y estar en la zona de confort. El título de la canción No se va a llamar mi amor fue una ironía de Charlie porque no le dejaron registrar la canción como Mi amor porque ya había otra canción registrada con el mismo título. Se destaca el cierre con Total Interferencia, compuesta junto a Spinetta, una lírica que intuye las diferencias con el Flaco, pero a la vez esa alquimia era casi perfecta. Y así concluye esta primer trilogía de Charly García solista, La Dorada, para muchos la perfecta, la que mejor captó la esencia del músico y compositor, la que marcó un fuerte impacto que sigue sintiéndose con el pasar de los años. Lo pueden comprobar viendo las reacciones de la gente que se sigue sorprendiendo escuchando su música. Che, ¿ese es actuado o lo hace posta? Y muy pronto, en Visión de Pez, la segunda parte del video, que abarcará parte de la religión, como conseguir chicas, y filosofía barata y zapatos de goma. Si quieren indagar más, les recomiendo el podcast La Canción Sin Fin, en Spotify, donde Sebastián Furman hace un gran análisis musical sobre la estructura compositiva de esos tres discazos. También los libros No digas nada de Sergio Marchi, Charlie en el país de las alegorías de Mara Favoreto y 100 veces Charlies de José Bellas. Si encontrás algún error en mi informe, guardás alguna anécdota cuando lo escuchaste estos discos o simplemente querés compartir lo que opinás sobre esta trilogía, comentá que eso me ayuda muchísimo. Y sin más vueltas, les dejo con el cierre, locutor, todo tuyo. Para más temas de reseñas musicales, clásicas y under, suscríbete, dale like. Si te gustó el video, activa la campanita loca, así ya sabes cuando aparece un nuevo video. Convertite en un visionario en el océano musical. Buenísimo, locutor, hasta la próxima.